vuelta al boletín y ahí dice, apuntes del mensaje, escríbalo. Eso fue hecho para eso, por si acaso. Entonces, yo sé que usted vino preparado y trajo su lápiz. Tomen apuntes porque ustedes se van a olvidar y ustedes no pueden olvidar de esto. Lo primero que el apóstol muestra, el versículo ahí 5. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales. Como dice la nueva versión internacional, la Reina Valera dice, siervo, obedecer a vuestros amos terrenales. Lo primero que el trabajador cristiano o el alumno cristiano, el funcionario cristiano o incluso el trabajador independiente debe tener es ese concepto de obediencia. ¿De qué estamos hablando? Obviamente que cuando Pablo habla de obediencia, él está hablando en un contexto donde estos esclavos estaban obligados a dedicar una vida completamente de servidumbre. Ellos no tenían muchas opciones. Pero nosotros en nuestros tiempos vivimos en una circunstancia social donde los funcionarios tienen algunas responsabilidades contractuales. Pero más que eso, nosotros vivimos en un tiempo donde, aunque no seamos esclavos, tenemos deberes. Pero fíjense en eso, cuando el apóstol pone el mandamiento para obedecer, y esa obediencia se va a manifestar de distintas maneras, a lo que él quiere apuntar es, no sean rebeldes, no sean insubordinados. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender como trabajadores cristianos. Si tú trabajas en una empresa y tienes un jefe, este jefe tiene una autoridad sobre ti. Y esta autoridad de tu jefe, como cualquier otra autoridad, es proveniente de la autoridad que viene de Dios. Ahí usted puede pensar, pero es que tú no conoces a mi jefe. Yo no conozco a tu jefe, no me importa, porque es tu jefe, no mío. Yo tengo mis jefes. Como pastor, debo estar subordinado al presbiterio y debo acatar lo que dice el presbiterio. Si el presbiterio me viene mañana y dice, mira, no puedes ser pastor de esa iglesia, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que subordinarme a mi presbiterio, a las decisiones que el presbiterio toma. De la misma manera que los funcionarios deben estar, obviamente, que dentro de todo lo que es la permisión divina, no una sumisión absoluta. Por eso dice amos terrenales, porque hay un amo, hay un jefe superior a quien nosotros debemos la obediencia absoluta, pero en cuanto a nuestro trabajo, debemos ser trabajadores que no son rebeldes. El tipo que uno pide que haga algo, el jefe llega y está de otra manera, porque le ocurrió hacer así, porque tuvo una idea mejor, o porque no quiso hacerlo, porque no le dio la gana de hacerlo. Eso es importantísimo porque nuestra obediencia a cualquier autoridad está asociada, sea esta autoridad espiritual, profesional, social. Entonces el Señor ve toda autoridad de una misma manera. Tu jefe, el alcalde y el mismo Señor como autoridad sobre él. Ahora, si yo rompo la autoridad que mi jefe tiene sobre mí, ¿con qué derecho yo, en la autoridad de padre, voy a exigir a mi hijo que me sea obediente? Ahora, si yo no enseño a mis hijos la obediencia y el valor a la autoridad que yo tengo sobre él, ¿cómo puedo retar a mis hijos o esperar que ellos tengan un valor por la autoridad de su profesor o de su jefe? La mayoría de las personas obedecen por otros motivos, pero lo que la palabra nos va a mostrar aquí es que nosotros debemos obedecer porque primero hay un principio de autoridad. Hay una autoridad que está sobre nosotros y debemos ser coherentes con esta autoridad que está ahí. En vez de ser insubordinados, debemos ser obedientes. Pero el texto dice, debemos obedecer a nuestros amos terrenales con respeto y temor. Nuestra versión dice, debemos obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor. Pero mira qué interesante, ¿no? Esa obediencia se manifiesta a través de expresiones de respeto. Y muchas veces nosotros fallamos en ese aspecto. En respetar, no solamente respetar la autoridad, respetar la persona. La obediencia debe ser manifiesta, considerando que la persona que ejerce autoridad es digna. Aunque usted puede decir, pero esa persona sabe menos que yo y me viene a dar órdenes que no tiene sentido. ¿Pasa o no pasa? Pasa muchas veces. Pero nosotros a veces no podemos cambiar esas circunstancias que por N motivos se dan.
El sistema es corrupto. El mundo es corrupto. Incluso nosotros somos corruptos. Ahora, nosotros debemos entender que si fuimos transformados por el Evangelio, somos llamados a vivir y a redimir las relaciones laborales. Y las relaciones laborales son redimidas a través de la obediencia al Señor. Y la obediencia al Señor se manifiesta así, obedeciendo a la autoridad que Él me pone por sobre mí. Nosotros vemos la manifestación irrespetuosa más común en los ambientes educacionales. Si el alumno no respeta al profesor, que es una autoridad, que es un profesional, que gastó 4, 5, 6 años y más millones de pesos estudiando, preparándose, capacitándose para llegar a una sala de clase y enfrentar a ese grupo de personas. Si las personas no respetan a un profesional de salud que pasó por lo mismo, años y años trabajando, si la persona no respeta a profesionales que están delante de nosotros, simplemente por el hecho de que son profesionales y que son autoridades sobre nosotros en ese momento, ¿cómo podrá esas personas respetar al otro simplemente por el hecho de ser seres humanos? Ese es el tema. No debemos simplemente respeto porque son autoridad, es porque son seres humanos. La palabra dice que yo tengo que amar a los demás. Y ese amor implica en respeto, implica en tratar a esa persona con dignidad. Entonces usted debe tratar a su jefe con dignidad. Debe tratar a sus compañeros con dignidad. Debe tratar a su profesor con dignidad, con la honra que él se lo merece. Puede ser que sea una persona mala, un mal profesional, o una persona que tenga un mal carácter. Eso no es una condicional. La Biblia no dice, pero si es una persona muy mala onda, tú tienes el derecho de hacerle daño. No dice eso. Nosotros debemos respeto, y ahí viene la expresión de la palabra. Nosotros debemos respeto a ellos como a Cristo, por causa de Cristo. No es por causa del carácter de la persona a la cual nosotros estamos respetando. No debemos obediencia simplemente porque esa persona es digna de por sí de obediencia. Debemos obediencia y respeto porque eso se lo debemos a Cristo. Y por causa de Cristo lo hacemos, aunque la persona no lo merezca. Pero eso es una marca debe ser una marca del profesional cristiano. Si usted no es un profesional obediente o respetuoso, si usted no cumple las reglas en tu trabajo, ¿cómo puedes hablar de Jesús ahí? ¿Cómo puedes decir que eres un cristiano? Si eres insubordinado, insumiso, si no cumple con tu rol, si no respetas, si no trata con respeto a la persona que está por sobre ti o a la persona que está bajo sus órdenes. Eso es muy serio, porque eso implica en el mensaje que estamos transmitiendo y eso implica en que si yo no respeto a él, quizás el respeto que yo tengo a otros en otras circunstancias sea simplemente una máscara, sea simplemente una mentira. La máscara de cristiano que yo pongo y que yo saco cuando voy al trabajo. Y la verdadera persona sea entonces ese ser humano irrespetuoso y desobediente. Por eso que el apóstol Pablo llama a eso. Estamos hablando de personas que están en el nivel más bajo de la escala social y por estar ahí son las personas más pasibles de experimentar malos tratos, malos comportamientos, de sufrir la furia de sus amos. Por lo tanto, a estos, los que más sufren, es que el apóstol pone respeto. Pero no solamente eso. En tercer lugar, una lealtad honesta. Y es interesante como él dice, con integridad de corazón como a Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? La Reina Valera pone con sencillez de corazón. ¿Qué es lo que quiere decir lealtad honesta? En la estructura social de aquellos tiempos había un tipo de padronado, algo parecido, donde una persona que no era necesariamente el jefe o el amo, pero una persona que tenía bienes, una persona que tenía importancia, hacía favores a los demás, que estaban en el nivel social abajo de él. Puedes poner ahí el padre de la familia, que es el dueño de los recursos, y ahí están los hijos, los sobrinos, la esposa, los familiares, que entre comillas dependen de él económicamente. Y por lo tanto, para conseguir la benevolencia de este uno, los demás hipócritamente lo tratan de agradar, lo tratan de exaltar sus virtudes, de decir cosas buenas sobre él,
para que Él exprese así entonces su benevolencia. Lo que el apóstol está diciendo es, no sean hipócritas en el tratamiento con sus superiores. No hagan las cosas simplemente para que ustedes tengan beneficios. Porque hay mucha gente que es así, y yo sé que todos nosotros estamos conscientes de que una persona que trata de adular al jefe para obtener un aumento, para obtener una promoción, para obtener un beneficio, es una persona de un carácter dudoso. Porque sabemos que por las espaldas lo maldice. Sabemos que esa expresión de cariño no es verdadera, es con segundas intenciones. Adular al profesor para que me ponga o me suba la nota. Tenemos algunos profesores aquí que son a veces víctimas de eso, ¿o no? Y yo sé que quizás a lo mejor tenemos algunos profesionales que tienen personas bajo su trabajo y que ven su otra, lo hacen. Tratan de exaltar levantar su ego, ¿no es cierto? De acariciar su ego. ¿Y a quién no le gusta tener el ego acariciado? Ah, qué fantástico. Y nosotros pensamos, tal funcionario tan buena onda. Pensamos que es honesto, pero es pura mentira. Lo que el apóstol dice es, no seamos hipócritas, tengamos una lealtad honesta, una integridad de corazón. Y esa lealtad honesta, esa sencillez de corazón es la manifestación de que lo que yo expreso es verdadero. Más que eso, yo voy a trabajar, como dice aquí el texto, sin que Él me esté mirando, dando mi mejor. Porque no estoy haciendo simplemente para que Él me vea y me dé un aumento. Yo estoy haciendo como para el Señor. Voy a tratar, y eso falta. Quizás usted está trabajando en una institución y es importante que aunque usted tenga muchas dudas con relación a la institución a la cual trabaja, a la empresa a la cual trabaja, tenga dudas sobre N circunstancias del valor de esa institución para el mundo, para transformar el mundo, aunque sea quizás para ti solamente un empleo, entienda eso. Como profesionales nosotros tenemos que ser leales a la empresa a la cual nosotros estamos trabajando, porque el Señor nos puso ahí. Y tenemos que honrar esta empresa, honrar esta institución, pequeña o grande, sencilla, o quizás uno puede decir que desde el punto de vista socioeconómico no es la institución mejor por la cual yo añoro trabajar, añoré trabajar toda mi vida, pero yo le debo lealtad a las personas que están por sobre mí y debo dar a ellas la manifestación cristalina de lo mejor de mí y no hacerles ver que soy una buena persona cuando no lo soy. Por lo tanto, no traten de adular a los jefes de ustedes cuando por detrás o por las espaldas les están calumniando, sino que honran a ellos y honran también la institución, sean leales con la institución a las cuales nosotros trabajamos. Sería muy vergonzoso, y muchas veces pasa, pastores que salen hablando mal de su misma denominación. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué no cambia entonces? Anda a una otra denominación que le gusta. Si tu trabajo, si tu empresa es una empresa tan despreciable, busque otra, pero no caiga en el error de salir por ahí difamando su jefe o su institución, pensando que no tiene problema y que no tiene pecado en eso, porque tiene. Un cristiano no puede portarse así. Valore el trabajo, el lugar donde estás trabajando. Dios te puso ahí. Y trabaje para que ese lugar sea un lugar mejor. Quizás el lugar está así, tal como estás, tal como está, por causa del cinismo que nosotros mismos llevamos para allá. E infelizmente, incluso siendo cristianos, muchos tienen una habilidad al cinismo impresionante. Odian el trabajo, pero hacen parecer a los jefes que están encantados por estar ahí. Tenemos que ser honestos, no podemos ser hipócritas, pero en la medida de lo posible debemos honrar el lugar de trabajo y entender que en hacerlo lo hacemos para Dios. Y debemos hacerlo en Él, como dice al principio, Dios es el padrón de calidad de mi honestidad. Debo ser leal y honesto, y eso implica también la honestidad en todos los sentidos. No voy a robar los insumos, no voy a robar el tiempo, no voy a robar la calidad, no voy a defraudar el trabajo quitando de la empresa, de la institución, aunque uno puede decir, pero tiene muchos recursos, no le va a hacer falta.
No hay problema que yo me robe un lápiz, o un cuaderno, o un plumón, o 5 millones. Está sobrando, sobra dinero, ¿no es cierto? Y nosotros a veces nos enojamos porque vemos si es una institución muy grande, vemos a los dueños, a los dueños principales en una vida bastante acomodada y decimos con mucha envidia en nuestro corazón: mira, nosotros estamos trabajando aquí por un sueldo mínimo y mira dónde están los dueños. Y injustizados nos sentimos a través de ese sentimiento de injusticia, avalamos y nos permitimos a robar, a ser desleales, a ser deshonestos, a ser rebeldes contra nuestro llamado. Entienda eso, todos nosotros tenemos un llamado. Y cuando hablamos de llamado, no hablamos solamente de llamado ministerial dentro de la iglesia. Cuando Dios dio a Adán un llamado, Él dio un llamado al mundo, a trabajar en el mundo, a cuidar y a servir a las personas y a la creación. Ese llamado es para ti también. Tú puedes decir, pero mi trabajo es insignificante. No existe nada insignificante para el Señor. El trabajo de todos nosotros es un trabajo útil. En alguna instancia para alguien es útil. Para alguien es de bendición. Tú no puedes dimensionar cómo tu trabajo puede bendecir a otros. Por lo tanto, trabaje con lealtad, trabaje con honestidad y no trate de engañar a tu jefe para obtener más. Y ni de robarle la empresa, ni de quitarle la calidad de tu trabajo, ni de quitarle la calidad de tu empeño. Ahora, eso llega al cuarto punto, donde él dice que debemos también nosotros ser profesionales de excelencia. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Profesionales cristianos debieran ser profesionales excelentes. Infelizmente, esa no es la realidad. Yo he testimoniado varias veces en que allá en Brasil, en nuestra casa, estábamos construyendo y tuvimos que echar a albañiles cristianos por una mala praxis. Primero, que hacía el trabajo mal hecho. Decía que iba a costar 10 y costaba 20. Y se llevaban los materiales para la casa. Los materiales que nosotros compramos y que eran nuestros. Teníamos que contratar personas que no eran cristianas y que trabajaban con excelencia. Hacían lo que nosotros les pedíamos. Y eran honestos en decir, eso no se puede hacer. Porque a veces cuando estamos construyendo, la persona que está construyendo, si no es un ingeniero, si no es un arquitecto, tiene ideas mirabolantes. Yo quería construir así, una casa que fuera así, que diera la vuelta, qué sé yo. Y uno inventa, ¿no es cierto? Todo un mundo. Y el albañil, o el que no sabe trabajar, o es chanta, él va a decir, no, sí, de más. No, sí, eso se hace en 3 días. Y pasa 3 meses trabajando, ¿no? Un día no va porque está cansado, otro día no va porque le surgió otra pega, otro día no va porque... ¿Cómo trabajamos así? Nosotros tenemos que entender ese principio de la excelencia nace desde la formación. Debemos buscar una formación de excelencia. La gente está clamando por una educación de excelencia. Pero la pregunta es, ¿será que habrán alumnos de excelencia? Alumnos que quieran realmente estudiar. Eso es otra historia. Eso la gente no veo ninguna marcha por eso. Y hay muchos padres que piensan que sus hijos están en el colegio estudiando, cuando están simplemente en el colegio, no necesariamente estudiando. Estamos preocupados con la excelencia de nuestra formación, no solamente con el título. Una cosa es tener el título, otra cosa es ser un profesional calificado. Veía la discusión que se está dando en Brasil, porque mucha gente no quiere, muchos profesionales de la salud no quieren ir al interior. Obviamente, por N motivos sociales, socioeconómicos y todo lo demás. Pero una crítica que se hizo es que más del 90% de los profesionales egresados en medicina habían sido reprobados por un examen que el Colegio de Doctores realizó en São Paulo. Más del 90%. Que no sabían diagnosticar un infarto, por ejemplo. ¿Estamos nosotros preocupados con la excelencia? Quizás usted puede decir, pero yo solo hago algo muy sencillo, yo trabajo en casa, o yo soy un profesional independiente, o mi trabajo no es... Y aquí cuando nosotros hablamos de profesional, no estamos hablando del que fue a la universidad o del que tiene un título, estamos hablando del que trabaja. Independiente de lo que hagas, eres un profesional, estás en el mercado, eres un profesional.
Es independiente si tienes un título para eso. Hay cosas que no necesitan título, pero necesitan una habilidad, necesitan una dedicación. Hay cosas que simplemente necesitan ser bien hechas. Bien hechas. Y ojo, nosotros debemos ser ejemplos de excelencia en el trabajo. Porque si tú eres un ejemplo de excelencia en el trabajo, no puedes decir que eres un ejemplo de excelencia en el servicio al Señor. No puedes. Sería mentiroso. Porque el Señor conecta las dos cosas. Adoras al Dios, no solamente como cantas, sino que también como trabajas. Si eres un pésimo profesional, en los estándares populares, en los estándares exigidos, si no haces lo mínimo necesario, y aquí no estamos hablando de lo mínimo, estamos hablando de lo máximo. Si no buscas hacer lo máximo en tu trabajo, estás defraudando a tus superiores, estás defraudando a Dios, porque en última instancia fue Dios quien te puso ahí, sea cual sea tu trabajo. Por lo tanto, valore eso a través de la excelencia. Y por fin, él destaca, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor, no a los hombres. Aquí es un punto clave. Él está hablando a los esclavos. Y el Señor de los esclavos, tanto cuanto su jefe, puede decir, mira, yo quiero que trabajes sábado y domingo. Y tienes que trabajar sábado y domingo y no tienes opción. Tú tienes opción. La opción es de abandonar el trabajo. Pero uno no sabe cuándo podrá encontrar otro. Entonces, para evitar mayores complicaciones uno se somete. Pero eso no significa, aunque tú seas obligado a hacerlo, Él nunca podrá obligarlo a hacer de buenas ganas. Porque ese sentimiento de pasión por lo que hace no se obliga. No se obliga. El profesor te puede obligar a hacer un resumen de un libro de 500 páginas correspondiendo a 10% del libro, obligándote a pasar días y días digitando ahí 50 páginas. Tú puedes hacerlo por obligación, pero Él no puede obligar a tener gusto, satisfacción y pasión por lo que estás haciendo. Porque eso viene de la naturaleza libre del ser humano. No se obliga a amar. No hay nada que te obligue a amar. No hay dinero del mundo que compre el amor. Es algo natural. Nada te puede obligar a trabajar con pasión. Nada. Pero lo que la palabra dice es que nosotros debemos trabajar con pasión. Trabajar con determinación. Trabajar con buenas ganas. Con buena disposición. Porque el trabajo no es un castigo. No es una maldición sobre su vida. Y si yo trabajo con pasión, no veo la hora de que llegue el lunes. Porque quizás en una pequeña partícula estoy trabajando para hacer de este mundo un lugar mejor. O quizás en una pequeña partícula puedo ser de bendición para alguien en este día. En una pequeña partícula puedo construir algo. Puedo soñar algo. Por lo tanto, no sean profesionales que no sueñan con crecer en el mercado en que ustedes están. Miren el ejemplo de la historia de Israel. El Señor siempre condenó la mediocridad. Y por eso la visión de los judíos del trabajo y de la economía es destacada hasta los días de hoy. Porque el judío está siempre emprendiendo. ¿Por qué está siempre emprendiendo? Porque hay una pasión por lo que uno hace. Uno sueña con eso. Entonces, si usted quiere ser profesor, busque ser el mejor profesor, pero busque ser el profesor más apasionado. Quizás no lograste entrar en la mejor universidad en la que quisiste, pero tienes la obligación bíblica de hacer con pasión. Ayer conversábamos con un seminarista actualmente, que él trabajó varios años como profesor de educación religiosa. Él tenía estudios religiosos en otras instituciones, pero vino la ley que prohíbe a la gente que no tiene pedagogía a leccionar educación religiosa. Entonces él no pudo ser profesor de educación religiosa y empezó a trabajar como inspector en un colegio. Uno puede decir que fue rebajado de una posición de una mayor influencia sobre los alumnos en cuanto al evangelio para una función más administrativa o menos importante dentro de una escala laboral. Pero la manera como él trabaja, la manera como él se relaciona con los alumnos, hace con que incluso ese cargo, siendo distinto, represente para el colegio
de una influencia, de una bendición, porque Él lo hace con pasión. Recuérdense de José. José fue vendido por sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Quizás si fuera tú y yo, seríamos los peores esclavos de todo Egipto. Los más aborrecidos, si se puede decir eso. Los más cerrados. Con la peor gana del mundo. Haciendo las cosas de la peor manera posible. O lo mínimo posible para no ser castigado por la vara. Y seríamos como 1 en 1.000.000. Como todos los esclavos eran así. Pero viene José y hace el mejor trabajo que él podía hacer. De entre los esclavos era el mejor. Y trabajaba con excelencia, trabajaba con pasión, trabajaba con obediencia, trabajaba con respeto. Y su señor va y le pone como jefe de los esclavos. Y ahora era el jefe, el segundo en el mando de la casa de Potifar. Bueno, la señora de Potifar le tendió una trampa. Y él se fue a la cárcel. Uno puede decir, bueno, ahora sí que José se entrega al descrédito, al enojo contra Dios, porque Dios le dio sueños en el pasado y sus sueños solo le llevaron a la cárcel. Él fue fiel al Señor y a su amo terrenal, y eso le llevó a la cárcel. Pero dentro de la cárcel, José era el mejor prisionero. Tanto era así que ¿cómo se llama esos que trabajan en la cárcel? El gendarme le puso como su auxiliar, y él trabajaba para el gendarme. Era un tipo de prisionero gendarme. Mira qué interesante. Él servía a los otros prisioneros ahí. Él podía ser el peor prisionero, pero interesantemente, de alguna manera, José expresaba pasión por lo que hacía y hacía siempre lo mejor. Y hacía siempre con respeto, con obediencia, hacía siempre con humildad, con lealtad y compasión. Por eso las personas le tenían en cuenta. Pero la historia de José seguía ahí abandonada en un calabozo. Pero cuando el Señor viene y cambia la historia de José, lo pone como el segundo en el mando. Pero como el segundo en el mando, él utilizó el mismo principio que utilizó para servir a su padre, que utilizó para servir a Potifar y que utilizó para servir al gendarme. Él hizo con pasión, con obediencia, con lealtad. Él hizo con honestidad. Hay muchos cristianos que trabajan mal porque piensan que están en malos puestos, en malos cargos, en malos trabajos, en malas empresas. ¿Usted cree que cuando usted llegue a una buena empresa, usted trabajará bien? No. Eso es parte de una postura que uno ya tiene y lleva por donde pasa. Por lo tanto, nosotros debemos entender eso. Pero, para terminar, hay dos valores que el jefe, y quizás muchos de ustedes son jefes o son profesionales que tienen bajo su control otras personas que ustedes deben aprender. Lo primero, el trato debe ser igualitario. El apóstol dice a los jefes: y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. Ahí el apóstol fue bastante exagerado. Todas las órdenes que le había dado a los esclavos se aplican a los jefes. Del respeto, de la lealtad, del trato con excelencia, de dar lo mejor para el esclavo y no de abusar de él. Porque para el Señor no existe esa superioridad social. Eso es importante. Quizás la persona a veces sube de cargo y se siente superior a los demás, con el derecho de humillar a los demás, creyéndose lo máximo. A lo mejor por tener un título, comparándose con lo que él no tiene. A lo mejor por haber estado en tal universidad, comparándose con lo que fue la otra. A lo mejor por haber entrado en tal empresa, comparándose con lo que fue la otra. Cuidado con eso. Cuidado con eso. El Señor nos llama a tratar de igual manera, con el igual respeto a las personas que están bajo nuestro cuidado. Nosotros hablamos aquí de la necesidad que los jóvenes respeten a sus profesores, pero quizás también nosotros como profesores debemos respetar a nuestros alumnos, tratarles con dignidad, con humanidad, porque también lo estamos haciendo para el Señor. Y cuando el Señor te ponga en un cargo de excelencia, en un cargo superior, no pienses que eres la persona más importante del mundo, porque no eres. Ni te ocurra a pasar por encima de los demás. Y eso es lo que el apóstol sigue diciendo. Porque no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo. Y Él no tiene favoritos. Interesante cómo pone la NBI ese versículo.
Dios no tiene favoritos, pero no los amenacen, como hacían los dueños de los esclavos, abusando del poder. El abuso de poder es algo bastante común en nuestros tiempos. Quizás su jefe abusa de poder contra ti. Y todo el rato, si no haces eso, te mando para la calle, para la casa. Si no haces eso, te denuncio. Si no haces eso, y esa presión psicológica, esa presión quizás económica, esa presión social que a nosotros tenemos que soportar. Pero muchas veces nosotros somos los que causan esto. Y no sabemos administrar la autoridad que Dios nos dio y ejercer esa autoridad con temor al Señor. Por lo tanto, aprendemos eso, de esos 5 principios para los profesionales y 2 principios para los líderes, y apliquemos en nuestras vidas. Tenemos que hacer algunas preguntas. La primera es, ¿qué es lo que tus compañeros, tus jefes o tus subordinados dicen de ti como profesional? Si secretamente yo fuera a preguntar a los compañeros de tu universidad, de tu carrera, o a tus profesores, o a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, sobre ti, sobre tu carácter, sobre tu postura, ¿qué es lo que ellos hablarían de ti? Eso es serio, no solamente para tener un currículum, para tener una recomendación, sino que para tener un testimonio delante del Señor. ¿Será que somos honestos con nuestros trabajadores, con nuestros empleadores, con la institución a la cual nosotros representamos? Pero, ¿por dónde crees que debes empezar a cambiar tu postura como profesional? ¿Cuál es el punto que le falta ahí? ¿Le está robando lealtad a su empresa? ¿Le está faltando el respeto con su jefe? ¿Le está mintiendo diciendo que ha hecho y no ha hecho? ¿Le está engañando diciendo que encantó su ropa nueva cuando es mentira? ¿Dándole un regalo que simplemente tiene segundas, terceras y cuartas intenciones? Quizás le falta excelencia. Quizás te encajarías en ese padrón de los profesionales cristianos que nosotros no contrataríamos porque no trabajan bien, porque no hacen bien las cosas, porque no cumplen los plazos, porque no cumplen con los padrones esperados por las personas que los contratan. ¿Cuáles son las excusas que nosotros tomamos para faltar, para no trabajar o para trabajar menos? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Por dónde debes empezar tú? Repiensa su carrera y entienda que la manera como trabajas tiene todo que ver con la manera como adoras a Dios. Si eres un mal profesional allá, eres un mal adorador aquí. Y eso es inevitable. Ahora que el Señor nos anime a poder decir, me encantan los lunes. A poder despertar mañana diciendo, voy a servir mejor. Porque lo hago no solamente para mi jefe, lo hago para el Señor. Y el Señor se lo merece lo mejor.